Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre doctrina de la Iglesia Católica y cuidado pastoral para con los católicos LGBT. Antes de comenzar, quisiera hacer un par de aclaraciones. Número uno es, si durante este video te sientes incómodo con el tema, quiero que sepas que es normal, ¿verdad? Sé paciente contigo mismo. La segunda cosa que quiero decir es que si durante este video te encuentras preguntándote, bueno, pero ¿y qué tal los pedófilos? ¿O qué tal el estilo de vida gay? Te recomiendo que antes de ver el video vayas a la sección de la página de Católicos LGBT que habla sobre mitos y realidades, porque es importante saber cuáles son las ideas que yo tengo sobre la comunidad LGBT, y una vez que identifico estas ideas es importante saber si estas ideas son mito o son realidad, porque estas ideas son las que determinan cómo nosotros vamos a interpretar y sobre todo cómo vamos a aplicar la doctrina. Entonces es importante primero hacer este análisis de nuestras propias ideas y ver cuáles son mito y realidad. Y bueno, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre doctrina. Primero que nada, en la Iglesia Católica tenemos tres fuentes de doctrina y de nuestra fe, que son la tradición, la escritura, la Biblia, y el magisterio, el Papa, los obispos, etc. Entonces, hay tres categorías en las cuales puede ser dividida la doctrina católica sobre la gente LGBT. Y estas tres categorías son, número uno, la dignidad de la persona humana. Número dos, violencia y discriminación nunca debe de ser tolerada. Violencia y discriminación contra gente LGBT nunca debe de ser tolerada. Y la número tres es, todos somos llamados a la castidad. Entonces vamos a explicar cada una de estas categorías de la enseñanza. Número uno, tenemos la dignidad de la persona humana. La enseñanza de la dignidad de la persona humana es la base de la doctrina social de la Iglesia. La enseñanza de la dignidad de la persona humana nos dice que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por este simple hecho tiene una dignidad inherente que debe de ser respetada. No importa cuál es el color de mi piel, el color de mis ojos, no importa cuál es tu tipo de cabello, si tienes, cuál es tu nivel de educación, cuál es tu nivel socioeconómico, de qué nacionalidad eres, no importa ninguna característica diferenciadora, tú sigues teniendo la misma dignidad. No importa cuál es tu orientación sexual, eres hecho a imagen y semejanza de Dios y has nacido con esta dignidad inherente por el simple hecho de ser hijo de Dios. Y esta dignidad debe de ser respetada. Ahora me gustaría enfocarme en esta primera categoría de la doctrina, en la palabra persona, ¿sí? Esta primera categoría de la doctrina lo que nos está diciendo es que siempre que hablemos de personas LGBT, lo primero que tenemos que hacer es verles y tratarles y hablar de ellos como personas, ¿sí? No como una agenda política, no como un demonio, no como algún tipo de profecía apocalíptica, ¿verdad? Sino que tenemos que hablar de las personas LGBT como personas. Esto es esencial y la razón es que Jesús mismo nos pone este ejemplo. Si vamos al Evangelio, este Jesús que es 100% Dios, pero también 100% persona, inmersa en un contexto cultural y un contexto histórico, este Jesús una y otra vez trata a toda persona enfrente de él como persona. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, ¿no? En el tiempo de Jesús, las mujeres no tenían un estatus en sí de persona. Legalmente éramos vistas como una propiedad que iba a pasar del papá al esposo. Entonces a la mujer, un hombre no podía dirigirle la palabra a menos de que fuera
su hija o su esposa. Jesús llega y ve a esta mujer samaritana que está sacando agua del pozo y le pide agua. Y esta mujer samaritana está completamente sorprendida de que este hombre siquiera le esté dirigiendo la palabra, ¿no? Está completamente sorprendida de que este hombre la esté tratando como una persona. No la ve como mujer, como su género, la ve como persona. ¿Okay? Ahora esta mujer, aparte de ser mujer, era samaritana, que en el tiempo de Jesús y en su contexto histórico, tú sabes, había pleito entre los judíos y los samaritanos, y Jesús era judío. Entonces, él no ve su religión, él no ve su herencia cultural, él ve a la persona, ¿sí? Y esta experiencia es una experiencia transformadora para la mujer samaritana, al punto de que ella llega a convertirse en testigo de la misión de Jesús, y ella va y habla con otros samaritanos y les habla de Jesús. Entonces es este tipo de experiencia transformadora la que se da cuando tratamos a las personas como personas. Y es una experiencia transformadora tanto para quien la recibe como para quien la da. Entonces, la primer parte de la enseñanza sobre la gente LGBT es: debemos de hablar y de tratar a la persona LGBT como persona, ¿ok? Persona. La segunda parte de la doctrina de la Iglesia sobre la gente LGBT, la segunda categoría, es el acoso, la discriminación, el odio y la violencia contra personas homosexuales nunca debe de ser tolerada. El acoso, la discriminación, el odio y la violencia contra las personas homosexuales nunca debe de ser tolerada. Esta parte de la doctrina es bien específica y me dolió mucho hace unas semanas cuando, después de los ataques en Orlando, donde un hombre entró a un club gay y mató a 49 personas y dejó a 53 personas heridas. Este día muchos de mis amigos católicos LGBT me llamaron porque estaban tristes, ¿verdad? De darse cuenta que aún son una parte vulnerable de nuestra sociedad, que aún son una comunidad vulnerable a la violencia. Pero lo que más me dolió fue que muchos de ellos preguntaron, ¿por qué es que en mi parroquia no se habló, no se mencionó esto durante la homilía? ¿Por qué es que la muerte de estas personas gay no se incluyó en la oración de los fieles? En mi parroquia sí hubo una oración especial este día domingo, cuando pasó el ataque, pero sé que no en todas las parroquias lo hubo, y esto es triste, es muy triste. Conforme fue pasando la semana, muchos de mis amigos católicos LGBT me comunicaron, ¿verdad?, que se sentían deprimidos por la respuesta de muchas personas católicas a esto que había pasado. Y a mí me dolió mucho cuando, poniendo algunos comentarios en mis redes sociales, orando por las personas que fallecieron, algunas de las respuestas eran: bueno, pues es que se lo merecen, es que cada quien tiene que lidiar con las propias consecuencias de sus actos. Ellos decidieron seguir este camino de pecado. Todas estas cosas que en realidad no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido porque estamos hablando de personas que fueron asesinadas sin motivo alguno. Personas que no escogieron ser asesinados ese día. Personas que no merecían ser asesinados, como nadie merece ser asesinado o que se le quite la vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta parte de la doctrina de la Iglesia Católica es muy específica y muy clara, muy clara. Y me gustaría leer un par de párrafos de dos documentos escritos por los obispos católicos de Estados Unidos. El primero es un documento escrito en el 2006. Lo pueden encontrar en el website del USCCB, que son las siglas en inglés.
y este documento se llama Ministerio a Personas con Inclinaciones Homosexuales, Guías para el Cuidado Pastoral, y dice así: reconocemos que estas personas, la gente homosexual, LGBT, han sido y continúan siendo objeto de odio, desdén y violencia en algunos sectores de nuestra sociedad. A veces el odio se manifiesta claramente, otras veces se presenta enmascarado o en maneras de odio disfrazadas. Es importante que nos demos cuenta que muchas de estas reacciones que se llegaron a dar después del ataque en Orlando son maneras de odio disfrazadas. Que tal vez no nos hayamos dado cuenta que algunas de las cosas que dijimos o que pensamos sobre la gente que murió en este ataque en realidad son maneras de odio disfrazadas, y es importante que nos demos cuenta de esto. Quiero leerles otro párrafo de otra carta pastoral de los obispos católicos de Estados Unidos, USCCB, lo pueden encontrar en su website, 1991, este es de 1991, Sexualidad humana, una perspectiva católica para la educación y el aprendizaje de por vida. Y dice así: hacemos un llamado a todos los cristianos, a ti, y ciudadanos de buena voluntad, a que confronten sus propios miedos sobre la homosexualidad y que rechacen la discriminación a las personas homosexuales. Entendemos que tener una orientación homosexual ya trae suficiente ansiedad, dolor y retos de aceptación propia, como para que la sociedad aún agregue más dolor por medio del prejuicio. Entonces este es un llamado que los obispos nos hacen a ti y a mí, lo hicieron en el 91, diciendo: tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestra ignorancia sobre la comunidad LGBT, y nunca, pero nunca debemos de permitir que la violencia hacia ellos sea tolerada. Esta es la segunda gran categoría de la doctrina de la Iglesia Católica. La tercera categoría de la doctrina de la Iglesia sobre las personas LGBT es que todos somos llamados a la castidad. Ahora, me gustaría que nos diéramos cuenta cómo la doctrina no es celibato, sino castidad. Aunque el resultado final es el mismo, es muy diferente la manera en cómo la aplicamos y cómo se debe de entender. Normalmente escuchamos que la gente dice: oh, es que la gente gay debe de ser célibe. El problema con esto es que el celibato, en este caso, si esta fuera la doctrina, solamente aplicaría para personas que han hecho un voto de celibato, personas en la vida religiosa, y para la gente gay, y nada más. Sin embargo, la doctrina es la castidad. ¿Y qué es en realidad la castidad? Quiero leer exactamente la definición del catecismo, que dice así: la castidad significa integración de la sexualidad en la persona. La castidad no se trata de no tener sexo. Se trata de que todo acto sexual en nuestra vida debe de estar integrado con mis emociones, con mis pensamientos, con mis planes a futuro, ¿verdad? Y la doctrina de la Iglesia Católica nos dice que esta integración se da más completamente dentro del matrimonio sacramental, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar sobre nuestros papás. Normalmente no nos gusta pensar en la idea de que nuestros papás tienen sexo, ¿verdad? Sin embargo, así es como nosotros nacimos, entonces es normal. Nuestros papás están casados a la iglesia, hombre, mujer, casados a la iglesia, y ellos se aman y tienen esta integración de todo su ser, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus planes a futuro, casados bajo la iglesia. Aunque ellos tienen sexo, ellos, si se son fieles el uno al otro, son castos, porque existe esta integración. Entonces la castidad no es no tener sexo, la castidad es que haya esta integración. De igual manera, si tenemos un hombre y una mujer que están casados a la iglesia, pero uno le está poniendo los cuernos al otro, o los dos se están siendo infieles, o uno está siendo infiel, entonces no existe esa integración, no hay esa integración de todo su ser con el acto sexual. Entonces, aunque estén casados a la iglesia,
no son castos. ¿Okay? Entonces la castidad es sobre esta integración de todo nuestro ser. Y volviendo a repetir, la Iglesia dice que esta integración solamente se puede dar dentro del matrimonio sacramental. Aquí es donde decimos, bueno, si el matrimonio sacramental solamente es entre hombre y mujer, entonces la gente gay pues nunca va a poder tener sexo si se quiere mantener casto, ¿no? Y aquí es donde a veces existe la confusión con el celibato. Entonces, como les comenté, el resultado final básicamente para la gente gay es el mismo. Sin embargo, lo que no es lo mismo es la manera en cómo esta enseñanza aplica a nosotros, aplica a todas las personas, incluyendo personas heterosexuales. La enseñanza es todos somos llamados a la castidad. Yo, como les comenté en el video pasado, tengo ya más de 10 años en Ministerio de Jóvenes Adultos, y en mi grupo de jóvenes, por algún motivo se da mucho que salen a parejitas que terminan casándose a la iglesia, ¿verdad? Muchacho, muchacha, se hacen novios, y es algo muy bonito, ¿verdad? El poder ver eso. Nosotros en el grupo, como en la mayoría de los ministerios, se les da muchos temas, incluyendo el tema de la castidad. Y cuando salen parejitas, hombre y mujer, pues nosotros no asumimos automáticamente que ellos están teniendo sexo. Nosotros, en general, en nuestros ministerios, pues damos el beneficio de la duda, ¿verdad? Es decir, ya se enseñó sobre la castidad, se deja a la conciencia de cada persona y se da el beneficio de la duda en esta parejita, ¿no? Que sale de un grupo, o en las parejitas que conocemos allá afuera, ¿no? Hombre y mujer, tenemos el beneficio de la duda. Sin embargo, no es esta la actitud con la gente gay. Con la gente gay automáticamente escuchamos que es gay y decimos, bueno, yo te amo a ti, pero no amo tu pecado. Ahora, esto aplica para todos nosotros porque todos somos pecadores. Pero cuando usamos esta frase, lo que estamos haciendo es que estamos asumiendo que esta persona está pecando de una manera en que yo no peco, ¿no? Es decir, estamos asumiendo que esta persona está teniendo sexo. Ni siquiera sabemos si tiene una pareja, ni siquiera sabemos nada de esta persona. Automáticamente ya estamos asumiendo que esta persona está teniendo sexo. Y aquí es donde estamos mal, porque la enseñanza que aplica en ambos casos, en la parejita que sale de mi grupo y en una persona gay, es exactamente la misma, pero no la aplicamos igual. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, por ahí me entero que la parejita que salió de mi grupo sí están teniendo sexo, ¿no? Últimamente nosotros seguimos amando y respetando y dándole la bienvenida a todas las personas, ¿verdad? A nuestros grupos, a nuestros ministerios. Y últimamente nunca les decimos, te vas a ir al infierno o te vas a quemar en las llamas del infierno. Sin embargo, en general, con la gente gay, una vez que se sabe que tiene pareja, sí está esta reacción de decir, te vas a quemar en las llamas del infierno, te vas a ir al infierno. Sin embargo, la enseñanza es exactamente la misma. Y lo que pasa es que con la gente heterosexual, nosotros tenemos un cierto nivel de misericordia, un cierto nivel de sensibilidad pastoral, ¿verdad? Que decimos, bueno, esta es la enseñanza, pero igual te seguimos amando, te seguimos recibiendo. Con la gente gay no es así. No tenemos esta reacción, a pesar de que la doctrina que aplica en ambos casos es exactamente la misma. Exactamente la misma. Ahora me gustaría hacer un comentario sobre las personas que tal vez están en una relación para toda la vida con una persona de su mismo sexo, y sobre la enseñanza de la castidad. Entonces, sabemos que la doctrina de la iglesia en este momento que estoy hablando, en que estoy grabando este video, es que el matrimonio sacramental es solamente entre hombre y mujer. Y esta doctrina de la iglesia está basada en el decir, bueno, para una persona que es gay, esta persona está yendo en contra de su naturaleza, como Dios lo creó, está escogiendo estar con una persona del mismo sexo, ¿no?
Entonces lo que está al centro de esta doctrina es, ¿se escoge ser gay o es algo con lo que nacemos o Dios nos hace así, ¿no? O se escoge ser heterosexual o Dios nos hace así. Entonces una cosa que quiero comentar es que la Iglesia Católica, igual que la Iglesia en general, las instituciones religiosas, igual que el gobierno, el propósito de estas instituciones es el mantener la estabilidad social, ¿no? Es una de las grandes funciones de estas instituciones. Entonces, como su responsabilidad es mantener la estabilidad social, cualquier cambio no se da rápido, sino que solamente después de que hay una razón substanciosa es que existe algún cambio. Ahora, yo no estoy diciendo que la doctrina de la Iglesia va a cambiar en este tema, pero históricamente ha habido algunas otras cosas de la doctrina de la Iglesia que han cambiado. Por ejemplo, históricamente se creía que, como parte de la doctrina de la Iglesia, que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. De repente llega Galilei, y dice, ¿saben qué? Es que no, la Tierra es redonda, la Tierra se mueve y la Tierra gira alrededor del Sol. Y basta con observar el movimiento de los astros para darnos cuenta de esto. Entonces, cuando esto pasa, la Iglesia no está lista para aceptar que esto es cierto hasta que no hay una prueba más sustanciosa, investigación científica, por así llamarlo, más sustanciosa, de que este es el caso. Y ya después, cuando tienen esta información científica, es cuando la Iglesia dice, bueno, sí, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Ahora, yo no estoy diciendo que la doctrina sobre el matrimonio sacramental va a cambiar, pero lo que sí quiero que nos demos cuenta es que para la gente gay, al estar con una pareja por toda su vida, para ellos no es un pecado, sino que al contrario, están honrando esa castidad. Están honrando esa castidad al amar a una persona en esta integridad de todo su ser, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus planes a futuro. Al amar a esta persona a la cual ellos están creados para amar. Porque si tú escuchas a una persona gay, ellos te van a decir claramente, mira, si tú fueras LGBT no habría maneras en que tú eligieras el ser LGBT. Sería loco elegir el ser LGBT porque el ser LGBT trae mucho dolor por la discriminación, por el prejuicio social, y no es algo que uno escoge, ¿no? ¿Por qué escogerías algo así? La persona LGBT es LGBT porque en verdad es algo que se experimenta como algo innato. Y los obispos han reconocido, esto es algo que se experimenta como innato. Entonces, para ellos, el estar en esta relación con una pareja por toda una vida es el estar honrando esta castidad en su ser. Tal vez no sepamos por qué Dios hace gente LGBT, tal vez no sepamos cuál es el propósito, pero a final de cuentas, para ellos esto es el honrar esa castidad, al estar con esa persona a la cual ellos fueron creados para amar y para tener esa conexión emocional, física, espiritual, romántica con esta persona. Es muy posible que después de esa discusión sobre la castidad, la pregunta que está en tu mente ahora es, ¿y qué es lo que dice la Biblia sobre este tema? Para poder hablar de la Biblia, tenemos que recordar primero que nada, aquí está mi Biblia, en español, ¿verdad? Tenemos que recordar primero que nada que nosotros los católicos no somos una religión fundamentalista, ¿sí? No somos una religión que lee la Biblia al pie de la letra y me la memorizo exactamente como está y ya eso es todo lo que necesito. No, una religión fundamentalista lee la Biblia de una manera literal. Nosotros los católicos estamos llamados a hacer una lectura educada de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú vas a tomar clases de Biblia, clases arquidiocesanas, que tú, si tienes la oportunidad,
de tomar clases en el colegio a nivel universitario sobre la Biblia, lo vas a hacer porque te va a ayudar a entender mejor lo que estás leyendo. Entonces nosotros los católicos debemos de hacer una lectura bíblica educada. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia es una colección de libros, una librería, una biblioteca, ¿verdad? Una colección de libros, libros escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Para nosotros poder entender lo que está aquí escrito, tenemos que saber quién es el autor de este libro en particular que estoy leyendo en este momento, cuál es la audiencia, para quién está escrito este libro, en qué tiempo, en qué ubicación geográfica fue escrito, bajo qué contexto cultural, qué contexto histórico está escrito este libro, cuál es el género literario de este libro que estoy leyendo. ¿Es un libro histórico? ¿Es un relato teológico? ¿Cuál es el género literario de este libro que estoy leyendo? Una vez que sabemos toda esta información sobre cada uno de estos libros de la Biblia, entonces podemos entender mejor lo que estamos leyendo, una vez que tenemos esta formación religiosa. Me gustaría hablar un poco de la historia de Sodoma y Gomorra, porque normalmente escuchamos que esta historia es sobre Dios que destruyó una ciudad por la homosexualidad que se estaba dando en esta ciudad. Entonces me gustaría dar una pequeña descripción breve de esta historia. Tenemos una historia de Dios que manda a 2 ángeles a esta ciudad. Dios está a punto de destruir esta ciudad por la maldad de sus habitantes. Entonces estos ángeles llegan a la ciudad y se encuentran a Lot. Y Lot les da la bienvenida y les dice, ¿saben qué? Pasen a mi casa, quédense a dormir en mi casa. Y ellos le dicen, no te preocupes, nosotros nos vamos a quedar a dormir aquí en la calle, ¿verdad? Estos extranjeros que no tienen en dónde quedarse, y ellos dicen, nos vamos a quedar a dormir aquí en la calle. Y Lot les dice, no, por favor, pasen a dormir a mi casa. Entonces ellos pasan a su casa. En este momento tenemos, nos dice esta historia, que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, llegan a la casa de Lot y tocan su puerta y le dicen, saca a esos hombres que están adentro de tu casa, porque queremos conocerlos. Cuando encontramos esta palabra en la Biblia, conocer, ¿sí? Que dice, quiero conocer a tu hija, no quiere decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, no. Esta palabra quiere decir, quiero tener sexo con esta persona, ¿no? Conocer. Entonces ellos están diciendo que saca a estas 2 personas de tu casa porque queremos conocerlas. Ahora, esta no es una historia sobre 2 personas que se aman, que están a punto de tener sexo. Esta es una historia sobre todos los hombres de esta ciudad, ¿okay? Todos los hombres que vienen a la casa de Lot y que le dicen, saca a estos 2 hombres porque los vamos a violar, ¿sí? Porque vamos a violarlos en pandilla. Ahora, estudios científicos nos dicen, bueno, hay diferentes figuras, pero de un 6 al 10% de la población es gay. Aquí estamos hablando que el 100% de los hombres de esta ciudad vienen a la casa de Lot para violar a estos hombres, ¿sí? Es decir, que la mayoría de ellos son heterosexuales. Esta historia no es una historia sobre homosexualidad. Esta historia es una historia sobre violación, ¿sí? Violación en pandilla. La violación en pandilla se da mucho, por ejemplo, en las prisiones, cuando llega alguien nuevo. Y el propósito es dejarle saber a esta persona nueva, esta persona que no tiene poder, a esta persona que es vulnerable, el decirle, este es mi territorio. Aquí tú no tienes poder, aquí tú no eres nadie. Y ese es lo que está pasando, eso es lo que está pasando aquí. Les quieren dejar saber a estos extranjeros, tú aquí no tienes poder y vamos a violar a estas personas. Es una historia sobre falta de hospitalidad y sobre algo tan terrible como lo que es violación en pandilla, algo tan terrible. Lot les dice a estos hombres, ¿saben qué? Mejor les doy a mis hijas. ¿Por qué? Porque en ese contexto cultural, bueno, si le haces eso a una mujer era un poco peor o poco mejor
a que si se lo hace su hombre, lo cual es terrible también. Ahora sabemos que es terrible, igual si es una mujer o un hombre. La violación es algo terrible, en pandillas peor. Entonces Dios destruye esta ciudad por su falta de hospitalidad. Dios destruye a Sodoma y Gomorra por esa falta de hospitalidad, por esa falta de amor en su corazón, por esa maldad en su corazón. Ahora, yo no me voy a poner a hablar de cada uno de los libros o de los textos que se usan en la Biblia para hablar sobre la homosexualidad, porque eso te corresponde a ti. Yo quiero que tú vayas y tomes clases de formación en tu diócesis o arquidiócesis bíblicas, que si puedes tomes clases en la universidad para que puedas aprender y crecer en tu fe y que tú puedas discernir estos textos, que puedas entender estos textos, aprender de una persona que se ha tomado años para sacar una maestría, para sacar un doctorado en estudios bíblicos. Pero sí quería mencionar esta historia para que nos demos cuenta de lo mucho que nos hace falta poder entender la Biblia en general, no solo en este tema, sino en cualquier otro tema. Por último, hay un par de cosas que debemos de mencionar también sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Normalmente cuando nosotros nos invitan a dar un tema a algún ministerio sobre la homosexualidad, lo primero que hacemos es referirnos al catecismo de la Iglesia Católica y decir, ok, ¿qué es lo que dice el catecismo sobre la homosexualidad, no? Entonces le abrimos exactamente nada más en esa página, en esa sección, y dice, bueno, la homosexualidad, intrínsecamente desordenado. Y nos quedamos con eso. Y decimos, bueno, esto es intrínsecamente desordenado, pero sin tener esa formación para poder entender lo que significa en realidad. El libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, es escrito por personas que tienen una formación en filosofía, ¿verdad? Está escrito para personas que tienen una formación en filosofía, sacerdotes, obispos, etc. Ellos pueden entender muchos de esos términos, pero muchas veces el laico como tú y yo no los podemos entender. Entonces cuando yo como laica, una persona laica, voy a esta sección y lo predico, lo que la mayoría de nosotros entendemos al escuchar intrínsecamente desordenado es que es algún tipo de como que un desorden mental o algo por el estilo. Pero el catecismo no es un libro de psicología, no es un libro de psiquiatría, ¿verdad? Es un libro que tiene términos filosóficos que debemos de entender. Entonces, siempre que veamos el término intrínsecamente desordenado en el catecismo, se está refiriendo a que no está la actividad sexual a la que se está refiriendo, cualquiera que ésta sea, no está en el orden en el que la Iglesia dice que la actividad sexual debe de estar. Entonces, ese orden donde conoces a una persona, después te comprometes y no hay ninguna actividad sexual, después se casan a la iglesia y ya después, bueno, ya puede haber actividad sexual. Ese es el orden, ¿verdad? En el cual la iglesia nos dice este es el orden ideal. Cuando nos dice intrínsecamente desordenado, básicamente está diciendo que no está en ese orden, que no está en ese orden. Y hay muchas otras cosas que el catecismo dice que son intrínsecamente desordenadas. Por ejemplo, la masturbación. Pero si nosotros nada más vamos a esta sección de la homosexualidad, nunca nos enteramos que dice, por ejemplo, que la masturbación es intrínsecamente desordenada. Y en este caso, la mayoría de quienes están viendo en este video podrían llegar a ser considerados intrínsecamente desordenados si usáramos el catecismo de esa manera. Pero el catecismo no debe de usarse así. El catecismo no es para tomar una palabra o una frase y usarla como una bala, ¿verdad? Una bala para matar el espíritu de una persona, ¿no? Para eso no es para lo que se debe de usar el catecismo, sino que se debe también de entender y debe de haber una formación filosófica para poder aplicar todo lo que viene aquí. Entonces esto es algo que quería mencionar también en esta parte de la doctrina de la iglesia. Por último, ahora que ya hemos hablado sobre los puntos principales de la doctrina y algunas cosas que es importante aclarar, me gustaría también hablar sobre el cuidado pastoral hacia los católicos LGBT. El Papa Francisco nos ha dado algunas herramientas que podemos usar
para discernir cómo podemos hacer este cuidado pastoral. Número 1, Él ha llamado a que vivamos un año de la misericordia, a que reflexionemos sobre lo que es la misericordia. Y muchas veces cuando hablamos de la misericordia decimos, mira, la misericordia es una compasión o es perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Cuando tenemos el poder de castigarle, decidimos mejor perdonarle. El problema con esta definición es que nos pone a nosotros como muy encima de los demás. Es decir, porque yo soy misericordiosa, ¿sí? Porque yo soy misericordiosa, te perdono. Aunque te podría castigar, te perdono. Ese no es el sentido de la misericordia. El sentido de la misericordia no es ponernos por encima de otra gente. El sentido de la misericordia más bien viene de su significado etimológico, que viene de dos palabras en latín, uno que se refiere a la miseria o el dolor y el otro se refiere al corazón, cordis o corazón. Misericordia es sentir el dolor de la otra persona en tu propio corazón, sentir el dolor de la persona a la que estás sirviendo en tu ministerio en tu propio corazón, ¿sí? Eso es la misericordia, pero ¿cómo podemos sentir el dolor de alguien a quien no conocemos? Alguien con quien estamos en desacuerdo, alguien que creemos que está mal, alguien a quien no podemos ni siquiera tolerar, ¿no? Entonces, Papa Francisco nos ha dado otras dos herramientas. Él nos ha hablado de ser una iglesia de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia de encuentro quiere decir que yo, como en ministerio de jóvenes, yo voy a llegar con cada joven que conozca y lo voy a encontrar exactamente en donde está. Exactamente como el joven es, exactamente en la parte de su jornada de fe en la que se encuentra, ahí le voy a encontrar, ahí le voy a conocer, ahí le voy a servir, ahí le voy a amar, ahí me voy a hacer su amiga. No me voy a esperar a que esta persona sea perfecta, no me voy a esperar a que esta persona alcance un nivel espiritual o a que esta persona haga lo que yo creo que debe de hacer o a que se comporte de la manera en como yo creo que se debe de comportar, sino que yo voy a tener ese encuentro con esta persona, ¿sí? Y esto aplica no nada más para la gente gay, para cualquier persona a la que servimos, exactamente en donde está. Y ahí le voy a servir y ahí le voy a amar. La otra cosa que es el ser una iglesia que escucha. Cuando hablamos de ser una iglesia que escucha, quiere decir que debemos de escuchar, empezar a escuchar a aquellas personas a las que normalmente no escuchamos. En este caso, con la gente LGBT, debemos de empezar a conocer y escuchar historias de personas LGBT. Esto quiere decir no que vamos a escuchar para responder o que vamos a escuchar para dar un juicio sobre lo que escuchamos. Simplemente quiere decir que estamos escuchando para aprender de la experiencia de la otra persona. Porque todos somos seres humanos y todos seguimos en esa jornada de aprendizaje y todos podemos aprender los unos de los otros. Entonces tenemos que aprender a escuchar a las personas. Igual esto no solo aplica para la gente LGBT, aplica para cualquier persona, específicamente aquellos con los que no estamos de acuerdo muchas veces. Esto incluye también cuando empezamos a escuchar historias de personas LGBT, el darnos cuenta que las historias no son iguales y que porque escuchas una historia de una persona no quiere decir que todas las experiencias son iguales. Conforme tú vas escuchando historias de personas LGBT, te vas a encontrar con una gran diversidad de historias. Yo tengo amigos LGBT, católicos LGBT, que viven en soltería, tengo amigos LGBT que tienen su pareja, tienen diferentes experiencias y conforme vayas escuchando sus historias te vas a dar cuenta que hay un sentido de santidad en ambos casos y va a ser algo que te va a sorprender. Vas a empezar a ver cosas que tal vez no habías visto antes, vas a empezar a ver esa santidad en ambos lados, en cómo también estas personas tienen sus virtudes, tienen esos regalos que Dios nos da a todos independientemente y es una experiencia transformadora. También te vas a encontrar tal vez con personas bisexuales. Una persona bisexual es alguien que está en ese continuo de la orientación sexual. Es una persona que puede tener esa conexión emocional
física y espiritual, romántica, tanto con hombre o con mujer, te vas a encontrar a muchas personas que van a decir, oh, bueno, yo cambié mi orientación sexual. Y estas historias son válidas y es importante escucharlas también. Y muchos de ellos en realidad están en este continuo en donde pueden tener esa conexión con uno o con otro. Pero es importante escuchar todas las historias independientemente, y lo más importante, lo más esencial es el poder amar a la persona que tienes enfrente de ti, independientemente de si estás de acuerdo con su historia o no, y el poder aprender algo y el tener ese respeto mutuo. También es importante el poder escuchar historias de los papás, ¿sí? Porque los papás también necesitan apoyo pastoral, papás de católicos LGBT. Y bueno, para comenzar en esa jornada de ser una iglesia que escucha, si es que tú quieres comenzar en esta jornada, me gustaría compartir mi historia contigo. Desde muy pequeña, desde mis primeras memorias, yo he sabido que yo soy diferente. Ahora, cuando estaba chiquita, en realidad no me preguntaba a qué se refería eso, ¿no? O qué es lo que significa. Simplemente sabía que era diferente, punto final. En algún momento de mi niñez, tal vez comenzando la adolescencia, me di cuenta que me gustaba alguien, y esa persona era una niña. Entonces yo no había experimentado nada, no había hecho nada raro como mucha gente de repente piensa, ¿no? Igual que tú en algún momento de tu vida te empezó a gustar alguien del sexo opuesto, a mí igual de repente me empezó a gustar alguien del mismo sexo, y yo no, ¿verdad? En ese momento no lo compartí con nadie, simplemente dije, ok, esto es lo que significa, o esta es la manera en cómo soy diferente. Pasaron algunos años y ya como a la edad de 17 años fue cuando decidí compartir esta parte de mí y de quien yo soy con mi mamá. Yo quería tener una mejor comunicación con ella porque nuestra comunicación no era muy buena, y yo sabía que en parte tenía que ver con el hecho de que yo no estaba compartiendo, ¿verdad?, muchas cosas sobre mí con ella. Entonces yo quería compartir esto con ella, y fue en ese momento cuando le platiqué. Y mi mamá, como cualquier papá, mamá que quiere hacer lo que es bueno, ella me mandó a un grupo de jóvenes. Ahora, antes de empezar a contarte toda la historia a partir del grupo de jóvenes, se dice por ahí que cuando el joven gay o lesbiana o bisexual sale del closet y decide hablar con sus papás, en ese momento sus papás se meten al closet. Es decir, que cuando la persona LGBT por fin quiere hablar de este tema, los papás no saben cómo reaccionar, ¿no? De repente la persona LGBT ha tenido toda su vida para pensar sobre ese tema y para preguntarse cómo va a ser mi futuro, pero para los papás es algo que les llega de repente y no saben cómo reaccionar y quieren hacer lo mejor posible, ¿verdad?, por sus hijos. Entonces mi mamá me mandó a un grupo de jóvenes, tal vez esperando que ahí me fueran a curar de lo que sea que tenía que curarme. Y yo se lo agradezco porque ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, el estar sirviendo en Ministerio de Jóvenes. Fui a este retiro y aprendí tanto de Dios, tuve ese encuentro con Jesús, y encontré esa comunidad de amor y esa comunidad de amistad. Y lo último que yo quería hacer era perder eso, ¿no? Entonces yo decidí tomar un tiempo para crecer personalmente, para crecer en mi espiritualidad, para crecer en mi conocimiento, para conocer más a Dios, para aprender más sobre lo que dice la iglesia sobre este tema, lo que dice la ciencia sobre este tema, lo que dicen otras iglesias sobre este tema. Tomar tiempo para discernir mi vocación. Y es lo que he estado haciendo, ¿verdad? En estos 10 años que he estado, más de 10 años, que he estado en Ministerio de Jóvenes. He estado también involucrada en justicia social, en cuestiones migratorias, luchando por los pobres y los vulnerables, y es lo que me he estado enfocando básicamente. Pero fue hace 2 años más o menos en que yo sentí este llamado, ¿verdad? Yo sentí un llamado a hablar de este tema una vez más con mi mamá. Y
y también a involucrarme en ministerio para con católicos LGBT, como yo misma, ¿no? Entonces yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo conocí a algunas personas de este ministerio de apoyo para papás y familiares de personas LGBT, católicos LGBT. Es un ministerio católico en San Dimas, y llegué a ir a algunas de sus juntas, y vaya, esto fue un momento muy oscuro, de mucha depresión para mí, porque yo no sabía si una vez que volviera a hablar de este tema, si todavía iba a haber un lugar en la iglesia para mí, ¿no? Entonces yo no sabía qué era lo que iba a pasar, y yendo a este grupo, ellos estuvieron ahí para mí, ellos me apoyaron, y más que nada me escucharon, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Me recordaron que Dios me ama, y que me ama, y que hay un lugar para mí dentro de la iglesia. Entonces, gracias a ellos es que yo sigo aquí, ¿no? Que yo sigo haciendo este ministerio. Y hablé con mi mamá, tuve esta conversación hermosa como por 5 horas, una conversación como ninguna que hubiéramos tenido antes. Ella me escuchó por 2 horas, me escuchó, me hizo preguntas como por 2 horas, y yo le escuché a ella como por 2 horas, y le hice preguntas, y tuvimos esta conversación hermosa, ¿no? Como por unas 5 horas, y hubo esta como sanación, ¿no? en nuestra relación. Y es por eso que estoy involucrada en este ministerio, porque yo quiero que todos los católicos LGBT puedan experimentar, ¿verdad?, esta sanación, y lo hermoso que es el poder tener esa reconciliación familiar, que muchos de nosotros sabemos que en nuestras familias hay ese rechazo, y a veces es muy difícil, ¿no? Entonces yo quiero ayudar a que más personas puedan experimentar eso. Esa conversación que tuve con mi mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y el estar involucrada en este ministerio es lo mejor que me ha pasado en la vida, el poder empezar a conocer personas como yo, católicos LGBT, que de repente como que nos escondemos, y es difícil saber quiénes somos, ¿no? Porque tenemos miedo, no nos sentimos seguros, no sentimos que hay un espacio para nosotros, pero ha sido algo hermoso, ¿verdad? Tengo amistades, como les mencioné, que son solteros, amistades que tienen sus parejas, y de igual manera todos nos acompañamos en esta jornada de fe, exactamente en cualquiera, en donde sea que estamos en esta jornada de fe, nos acompañamos, y es algo hermoso, es algo muy bonito, es una bendición para mí. También los papás de católicos LGBT necesitan ese apoyo pastoral, necesitan tener esos grupos en donde puedan también acompañarse y decir, ok, ¿cómo puedo yo ser un buen católico y al mismo tiempo seguir amando a este miembro de mi familia que es LGBT, ¿verdad? Para mí el ser LGBT ha sido una bendición y un regalo para mi fe, porque mi jornada como católica LGBT me ha ayudado a ser una persona más misericordiosa, a ser una persona más compasiva, a ser una persona más amorosa, me ha ayudado a ser una persona más paciente. Y aunque ha sido difícil, ha sido una bendición, una verdadera bendición. Y yo quiero decirles a todas las personas, católicos LGBT que están por ahí, que tal vez estén viendo este video, que Dios te ama incondicionalmente, y que no estás solo, ¿verdad? Que hay un espacio para ti dentro de la Iglesia Católica, y que nos podemos acompañar en esta jornada de fe. Que si tú estás involucrado en ministerios, también tú puedes hacer una diferencia en tratar a otras personas con amor, en traer esta esperanza a otras personas también. Entonces, pues ese es un poquito de mi historia. Espero que este sea solo el comienzo de tu jornada para empezar a conocer a más personas LGBT, y darte cuenta, ¿verdad?, que también nosotros todos tenemos regalos y dones de Dios. Así que bueno, gracias por ver este video, y que la paz de Dios esté contigo. Gracias.